Bueno, la primera cuestión va a ser un brevísimo resumen de la sesión anterior que no la pudimos grabar. Y luego hago un pequeño paréntesis antes de continuar con la lectura de los textos. A ver, yo he reservado dos textos que lo voy a volver a leer. Los textos los voy a numerar y voy a intentar mantener siempre el mismo número para que sepamos todos el texto número 21 o el texto número el que sea. Intentaré seguir correlativamente. Independientemente de las sesiones, yo cuando ponga más textos, y aquí hemos terminado en el veintitantos, desde ahí partiremos. He reservado el texto número 6 y número 7 de aquella antología que os mandé a través de la red, y voy a releerlos porque yo creo que aquí destaca las dos cuestiones que quiero que recordemos. Bueno, hay una que no voy a ir al texto, simplemente aquellos textos iniciales que dan pie para reflexionar acerca de la unidad de la naturaleza. ¿Se acordáis? Es muy importante porque la cuestión de lo uno y de la unidad va a aparecer muchísimo en el pensamiento griego. Los que ya son veteranos recordarán el de Parménides, cuando tratábamos a Parménides, el ser, la unidad y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, aquí, sin embargo, Parménides será, ya lo trataremos cosas de Parménides, pero hay que llegar. Fijaos, yo estoy antes, me he situado antes de Parménides, antes de los milesios y todo eso. Entonces, la cuestión de la unidad de la naturaleza la señalo, pero ahora vamos a volver a cosas similares, porque es una cuestión clave. Eh, la naturaleza, el mundo, el universo es unitario, es un todo, y nosotros somos parte de él. ¿Eh? Y somos un producto de la naturaleza, somos naturaleza, naturaleza que de una manera inexplicable se hace consciente de sí misma. ¿Eh? Porque el pensamiento, el tipo de inteligencia que nosotros tenemos, los animales también tienen inteligencia, tiene que ver con nuestra estructura material. Bueno, que la naturaleza es material, por otra parte. De alguna manera es una visión materialista. El término materialista no tiene por qué estar devaluado, no tiene nada que ver con no ser espiritual o que te interese el dinero, cosas por el estilo. El término material significa que es la materia con lo que contamos, ¿eh? O si queréis con el binomio materia-energía, no tiene que ser materia, tiene que ser un adoquín, ¿no? Es la materia. ¿Eh? Nosotros somos ese producto de la materia, ¿no? Por ahí algún filósofo decía, somos Engels, un producto inmaterial de la materia. La inteligencia, decía, era el producto inmaterial de la materia. Bueno, es una manera de hablar. Pero fundamentalmente la naturaleza ha producido este ser que somos nosotros, que a veces lamentablemente da la impresión que somos los encargados de producir un cataclismo de los tantos que ha habido en la historia del universo. Y nos ha tocado a nosotros, parece ser, no sé si nos podemos resistir, no sé si la libertad llega a tanto, y decir, bueno, vosotros ahora ya hemos cumplido un ciclo y vais a encargaros de cargaros todo esto para empezar de nuevo, o qué sé ya por qué motivo, ¿no? Pero desde luego estamos destruyendo. Los otros días en un simple programa de televisión, ¿eh? Yo veía que hablaban de la cantidad de especies que se habían, animales, tanto de mamíferos como insectos, como peces, como aves, que se habían extinguido en los últimos años. Y en algo de las redes sociales, que yo no tengo tiempo de mirar los vídeos y las cosas que mandan, hablaban de que las abejas se habían extinguido ya como en un 90%, y sin abejas no necesitamos cambio climático, ¿eh? Directamente no tenemos productos a no ser que nos inventemos otra cosa o inventemos abejas robot, realmente no tenemos manera de polinizar las flores y que se produzcan los frutos. Bueno, ese era un concepto al cual volveré. Y el otro concepto era el concepto de la maravilla. Y voy a releer dos textos de Platón y de Aristóteles, que son unos grandes, ya hacen comentarios, referencia, y sobre todo Aristóteles también es un historiador del pensamiento y de la filosofía y de la ciencia en la antigüedad, pues ya han pasado en la época de Aristóteles 200 años de trabajo y de reflexión y de estudio. El texto de Platón, simplemente lo voy a leer, precisamente es característico del filósofo este estado de ánimo, el de la maravilla. Pues
el principio de la filosofía no es otro. Y aquel que ha dicho que Iris, la filosofía, es hija de Saumante, la maravilla, no ha establecido mal la genealogía. O sea, la filosofía, el pensamiento, es hijo de la maravilla, del asombro, de la capacidad de asombrarnos. ¿Eh? De ahí también viene el de la admiración. Lo primero que habrá que hacer entonces es despertar ese sentido de la admiración y de contemplar lo que vemos y en donde estamos como una gran maravilla. No caer en la obviedad de una existencia cotidiana que muchas veces desvaloriza muchas cosas. Esa capacidad de asombro, que es lo mismo que ya decíamos la semana pasada, que es lo que os trae, lo que nos trae aquí. El texto de Aristóteles, en efecto, la maravilla ha sido siempre, un texto de la metafísica, antes como ahora, la causa por la cual los hombres comenzaron a filosofar. Al principio se encontraron sorprendidos por las dificultades más comunes. Después, avanzando poco a poco, plantearon problemas cada vez más importantes, tales, por ejemplo, como aquellos que giraban en torno a los fenómenos de la luna, del sol o de los astros. Y finalmente, los concernientes a la génesis del universo, quien, punto, quien percibe una dificultad y se admira, reconoce su propia ignorancia y por ello, desde cierto punto de vista, también el amante del mito es filósofo, ya que el mito se compone de maravillas. Aristóteles, Metafísica, libro 2. Este es un texto que podría resumir casi todo, ¿no? El número 7. Todavía ni hemos llegado a hablar de la filosofía, porque el término filosofía es posterior a todo lo que estamos tratando, pero es la causa de la filosofía y Aristóteles dice que también el amante del mito, y ahí vamos ahora. Es el pequeño paréntesis que antes de pasar al texto número 8, quiero hablar del mito, o sea, brevemente, pero recordar cosas. Bueno, ¿por qué hablamos de mito? Ya lo decíamos la semana pasada, no decimos mitología, no decimos el mito. Porque el mito es un conjunto de mitos. Los mitos en plural serían relatos, explicaciones, digamos, no científicas, precientíficas. La ciencia clásica, la ciencia en griego se dice episteme, es anterior a la episteme. Pero ya existían explicaciones de todo tipo. No, tampoco son simples interpretaciones religiosas. No, es una expresión, el mito, o son expresiones simbólicas de, yo lo voy a definir, porque podría llegar a ello, yo tengo esa cuestión de que a las definiciones se llega después de un proceso, pero yo lo defino en alguna oportunidad, como la expresión simbólica de la experiencia histórica de un pueblo o de los pueblos. ¿Eh? O sea, los pueblos expresan su experiencia histórica, ¿qué quiere decir esto? Su devenir, sus avatares, y lo expresa de una manera simbólica, utilizando metáforas, eh, digamos casi desde el punto, sí, alegorías y demás. ¿No? Hablamos entonces del mito, yo a veces hasta pongo, en castellano no es demasiado correcto, lo pongo con mayúsculas, los alemanes todos los sustantivos los escriben con mayúsculas. Como conjunto de mitos y de relatos. Yo, por ejemplo, a veces viene persona, oye Eduardo, eso que yo estaba leyendo, eso que dijiste sobre tal Dios, pues resulta que yo he leído otra cosa y no es así. Claro, es que hay, respecto, por ejemplo, de Eros, al que me voy a referir hoy, hay muchísimos relatos que incluyen a Eros, pero no hay ninguno, este es el oficial. Es importante el papel de Eros, pero para eso ya tenemos que investigar. Fijaos, curso pasado o el anterior, el curso pasado al principio, cuando hablábamos de Eros en el banquete de Platón, el nacimiento de Eros, cuando precisamente en la fiesta que hace Zeus por el nacimiento de Afrodita, pues eso es una visión muy interesante de Eros. Pero es una visión, pero ya Platón, que es un filósofo ya maduro, de una época madura de la filosofía, lo utiliza como recurso didáctico. ¿Por qué? Porque está en el sentir y en la mentalidad de la gente la figura de Eros. Entonces la puede utilizar como recurso didáctico. ¿Eh?
porque Eros es hijo de la abundancia, bueno, ya lo veremos, y de la pobreza, etcétera, etcétera. Todo lo que veíamos el año pasado, y que por cierto aquí en este libro está recogido el fragmento completo y comentado. Bueno, entonces, es que el mito es un conjunto de relatos. De esos relatos se han conservado fragmentos, que yo os proporciono algunos, autorizados. Veréis que la traducción es dura, yo no la he querido ya la traducción modificar, porque, bueno, sería un trabajo ingente, ¿no? Y a lo mejor en esa modificación produzco un cierto trasvase, ¿no? Demasiado, interpreto demasiado. Entonces, es dura, pero no importa, dura porque es como demasiado literal. Bueno, esto entendemos por mito. Es una pregunta boba. ¿El mito es bueno o es malo? Es muy bueno. Es muy bueno. No es que hayas que... No es que es que yo lo que quiero aquí explicar, o por lo menos dejar claro, que no es que al principio explicaban todo por los dioses, que si llovía, que si había cataclismos, que si había plagas, y eso es como una superstición y por lo tanto eso hay que eliminarlo, entonces viene la ciencia y la filosofía y pone las cosas en orden. Esa visión no me gusta, no es correcta. El mito no viene, la ciencia, que es lo primero que surge en el siglo VI con Tales de Mileto, no viene a reemplazar el mito. La primera cosa que tendríamos que tener en cuenta, que yo lo propongo para que si así lo hemos leído o así nos lo han enseñado, pongamos un elemento crítico. No viene a reemplazar el mito, porque el mito no es superstición. Este es el asunto. El mito no es superstición. Y aquí sería muy interesante hacer un ejercicio, y a lo mejor lo hacemos, para que veáis cómo nosotros dependemos de nuestros propios mitos o nuestro propio mito. Nosotros como habitantes de esta parte de la cultura europea, que es la cultura española o la cultura ibérica, o incluso con esta proyección enriquecedora de la cultura latinoamericana. Entonces nosotros tenemos nuestro propio mítico. Hay un filósofo que yo recomiendo mucho, que se llama Enrique Dussel, ya lo habéis nombrado, es una referencia imprescindible, sobre todo en el pensamiento latinoamericano, porque es el filósofo de la o descolonización. ¿Eh? Eh, Él sostiene que siempre hemos estado pendientes estudiamos más a los griegos que a los propios raíces culturales nuestras, de nuestros países de América Latina. Bueno, es todo un temazo, ¿eh? O sea, a lo mejor en algún momento pues se puede profundizar en ello, ¿no? Eh, o podemos conseguir que venga a España y también lo hable el lunes y le demos un premio, como no podemos dar un doctorado honoris causa, pero podemos darle un premio de la Universidad Popular. Y ojalá, como yo me entere que va a pasar por aquí, lo traigo. Yo lo conozco, lo conocimos de jóvenes, él es mayor que yo, pero bueno, éramos jóvenes ambos. Muy bien. Entonces él habla de núcleo ético mítico. Quiero decir que los pueblos, sería muy interesante saber la noción de pueblo. Esto no voy a explicar literalmente a Dussel, sino lo que de Dussel en las discusiones y en las cosas que tuvimos hace más de 40 años me fue quedando a mí. Eh, ¿Qué es un núcleo ético mítico? Bueno, nuestro pueblo, habría que ver cuál es nuestro pueblo, si es Europa, si es España. En fin, aquí entramos en cosas muy interesantes, sobre todo, y muy actual, ¿no? El tema de las nacionalidades, estamos en cosas muy actuales, ¿eh? Bueno, yo voy a utilizar el concepto de pueblo en sentido antropológico, ¿no? Es una unidad cultural, ¿eh? No el pueblo en el sentido del pueblo llano o los trabajadores, no. Pueblo como unidad cultural, ¿no? Por ejemplo, yo puedo usar perfectamente el concepto de pueblo y además a lo mejor esos ejemplos me resultan hasta más claros, el pueblo latinoamericano. Latinoamérica digamos, ocupa un continente enorme que va desde América, el sur de América del Norte, que es México, Centroamérica y toda América del Sur. Y cada vez más latinoamericano, incluso Estados Unidos, con sus
inmigración que quiere ser frenada, ¿no? Entonces, ahí eso es un pueblo, es un enorme pueblo, ¿no? Que tiene una idiosincrasia. ¿Eh? Lo voy a unir un poco al término idiosincrasia, o sea, es como un carácter, una manera de ser, ¿no? Eh, y eso se puede llegar a ese núcleo de nuestra idiosincrasia o de nuestro carácter o de nuestra manera de ser en el mundo o de nuestra manera de transitar y construir la historia o construir la historia. Esto es. Son nuestras raíces ese núcleo. Y si me permitís el símil, aunque lo digo como mero ejemplo, porque no me meto en estos temas, sería una especie de inconsciente colectivo, ¿no? No quiero ser muy estricto en esto porque el término inconsciente es muy polémico y no lo quiero introducir. Pero así como parece que hay actos nuestros que están motivados por el inconsciente, del mismo modo hay movimientos de ese grupo cultural del pueblo en función de ese núcleo ético-mítico. Y esto, ¿por qué ético-mítico le llama? Bueno, porque Dussel le llamaba, haciendo alusión a la raíz griega, ético viene de ethos o ethos, en la Z griega, que es una TH en realidad, ¿eh? Digamos que quiere decir también costumbres, ¿no? Y, por ejemplo, viene también, en la palabra griega latina es mos moris, siempre lo decimos nominativo genitivo. Muchos sustantivos nuestros vienen del genitivo, que es moris, que también quiere decir costumbre. Por eso, si hiciéramos una vez la disquisición entre ética y moral, veremos que es lo mismo. Y la única diferencia es literaria, ¿no? Decimos ética profesional y no decimos moral profesional. Y decimos, esta vecina es una inmoral porque se viste de una manera provocativa, decían hace años, y no decíamos antiética. Y a veces incluso tenía una connotación religiosa, porque la religión se ha erigido en nuestra cultura y en muchas como los que vigilan las costumbres, ¿no? Pero bueno, vamos a que ese núcleo ético-mítico es ese núcleo que es como una raíz, que es como el corazón de un determinado pueblo. Yo a veces me causa, como yo vengo de fuera, puedo ver, quizás tengo una visión diferente, porque yo me siento español de adopción y no soy ni catalán, ni vasco, ni andaluz, o sea, soy un español latinoamericano, ¿no? Hay una nueva categoría, somos muchos aquí, ¿eh? Y yo espero que ese mestizaje contribuya a mejorar nuestro devenir histórico. Yo, por ejemplo, les decía a los amigos en México, bueno, es que nosotros también tenemos que tenemos que descolonizarnos, porque a nosotros también estamos tan colonizados, como en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en México, en Nicaragua, estamos tan colonizados como ellos, porque el pensamiento que ha primado en Europa ha sido el pensamiento de los vencedores y no de los vencidos. Y hay muchos vencidos en la historia de Europa, en todos los aspectos. Y entonces normalmente y el pensamiento de los vencedores, no siempre, esto no quiere decir que Aristóteles sea un vencedor, yo aquí tengo que distinguir luego cosas, pero hay un pensamiento interesado o se privilegia lo que interesa para que la gente pues entre en una determinada diseño del sistema, ¿no? Eh, Hoy decía, Perdón, pero siempre pasa eso, ¿no? sí, siempre Siempre pasa, predomina el exacto. pensamiento de los vencedores. O se conoce alguna cultura que predomine el pensamiento de los vencidos. Nunca, En Europa y en todos los sitios. claro. Pero en América Latina, en algunos lugares, fue necesario hacer esta aclaración, por lo menos yo la hice, porque yo no me considero eurocéntrico, y yo estoy seguro que vosotros, en la medida en que tampoco, aunque estéis en Europa y seáis europeos de pura cepa, tampoco tenéis por qué ser eurocéntricos. No es obligatorio ser eurocéntrico.
Y entonces, que en el fondo estamos padeciendo las mismas contradicciones que se padecen en aquellos países, ¿no? Y además, en el caso de España, estamos en una situación privilegiada por ese flujo de ida y vuelta con América Latina. Eh, eh, Estamos en una situación privilegiada, y también por la lengua. Y porque, bueno, a ver, vosotros no sois responsables de aquellos que conquistaron y explotaron a los latinoamericanos, ¿no? A los hermanos latinoamericanos, como se diría. En todo caso, mis antepasados sí, pero no los vuestros. Los míos sí. Segura, es posible, ¿eh? Yo no me consta, pero siempre pero es posible. En la medida que casi todas mis ramas de la familia están desde el 1500 y algo en América, pues seguramente, ¿no? Bueno. Núcleo ético mítico. Es algo que no se debe perder. Ese núcleo ético mítico, digamos, se podría hablar de un ethos europeo, indoeuropeo, se puede decir, todo lo que cuando se habla de Occidente, que es una cosa enorme, pero que porque una cosa es Occidente y otra cosa es Oriente, son como ethos diferentes, no es lo mismo cualquier europeo que un asiático de pura, vamos, de un asiático chino, un tibetano, un coreano, un japonés, desde luego, es como si respondieran a otros patrones culturales. Por eso, el trabajo que nosotros vamos a hacer es descubrir las claves, los elementos claves de ese núcleo ético mítico y ya vamos a ver para qué nos puede servir. Realmente yo tengo mis sospechas, es como una hipótesis de trabajo, pero entre todos vamos a ver, esto nos puede servir, porque esto no es que nos vayamos a sacudir de esto hoy, porque esto viene de milenios, ya no es que de siglos, viene de milenios. Nuestra manera de, por ejemplo, el dualismo antropológico, cuando veíamos en Platón, alma-cuerpo, no sé, la materia y el espíritu, todo este tipo el concepto de culpa, esto que tratábamos el curso pasado cuando comentábamos el malestar de la cultura de Freud, está presente en las raíces de nuestra cultura. Entonces, arrancarse algo que está en las raíces, no sé si se puede, y a lo mejor no es que haya que arrancarlo, hay que reorientarlo. Pero lo primero es conocer. Lo que salga de ahí ya veremos. En cualquier caso, cuando estamos estudiando épocas tan antiguas, en realidad lo que nos interesa a nosotros es la actualidad. Nos interesa el hoy. Pero para poder cambiar un poco como podamos la marcha o la dirección de la marcha, tenemos que conocer estas bases. Y este es el objetivo, la finalidad muy ambiciosa de nuestro seminario. Bueno, decíamos alguna vez que un día que tengamos ganas de hacer una actividad un poco más lúdica, más práctica, nos podríamos poner, hoy quiero avanzar un poquito, pero nos podríamos empezar a identificar elementos de nuestro ethos. Por ejemplo, llama mucho la atención que en España, esto pasa en España, todas las reuniones y todas las cosas es en la calle. Nadie te invita a su casa, ¿eh? Es un país donde la gente no te invita a su casa. Y no es porque no te invitan a su casa, y no es porque no sea comunicativo el español. En Italia te invitan a su casa. En Argentina te invitan a su casa. ¿Eh? ¿Eh? En toda Latinoamérica. Claro. Y aquí, sin embargo, yo he tenido amigos que quedábamos en el bar de abajo a trabajar, el bar de abajo de su casa, y después de 20 años le digo, oye, ¿por qué no trabajamos en tu casa? Vamos a estar más cómodos. Ah, sí, por supuesto. No se le había ocurrido simplemente, y su casa estaba normal, no tenía nada que ocultar, estaba fenomenal, fue comodísimo. No se le había ocurrido. Aquí la gente queda en el bar de la esquina, del mismo modo que tienen la costumbre. Yo puedo decirlo, en eso no soy así, la costumbre de que si tú quedas con gente, pues cuesta mucho llevar hasta la puerta de su casa a buscar a la gente en la puerta de su casa. De hecho, quedábamos en las esquinas los otros días. Es el mismo esfuerzo. ¿Eh? Es más, no me lleves, yo me cojo bueno, en Madrid por supuesto, pero allí tenemos la costumbre, te llevamos hasta la puerta de tu casa y hasta que no has entrado no nos vamos, sea la hora que sea hombre o mujer. Son costumbres.
Sin embargo, no estoy haciendo una crítica, por ejemplo, y todos quedan a tomar algo. ¿Eh? Quería opinar un poco. Sí. Que yo creo que no estoy de acuerdo con eso. Eso quizás es en los núcleos grandes, pero yo que me he criado en un núcleo pequeño, es que era una maravilla. Que mi abuelo me llevaba a las matanzas a casa del otro, y siempre había comunicación, incluso ahora, que veo mucho lo que me encanta, los pueblos chiquititos ya, sigue existiendo eso. Ven, ha venido, oye, ven a comer. Oye. Sí. Entonces yo creo que lo que está diciendo es más aquí. Estoy de acuerdo, es más de la gran ciudad, pero ojo, ya Tres Cantos no es la gran ciudad. Se está como contagiando, es una mancha que se extiende. Y en las ciudades de provincia tampoco, y sin embargo está ocurriendo lo mismo. Yo hablaba con unos amigos que tengo ahí en Benicarló y en esa parte, en la zona de Castellón, y les pasa exactamente lo mismo. Bueno, no es una crítica, sin embargo voy a dar la contrapartida de esto. Por ejemplo, vamos a quedar a tomar algo. ¿Por qué? Porque los españoles, todos, incluidos los catalanes y los vascos y todo el mundo, estamos acostumbrados a reunirnos en el ágora, en la plaza. ¿No? Nos reunimos en la calle, las reuniones las hacíamos en la calle y en este momento las hacemos en los bares. Porque incluso vamos al bar a socializarnos, porque hay gente que yo nunca pude ser asiduo de bares, otra cosa porque para mí no hay cosa más incómoda que estar en la barra de pie tomando cañas, cosas por el estilo. No, no estoy acostumbrado, nunca me he podido acostumbrar. Pero ahí se encuentra la gente, se socializa. Yo he vivido en un pueblo muy pequeño, ¿eh? Yo he vivido en un pueblo muy pequeño durante bastantes años, hasta el año pasado, y ninguno del pueblo me invitó a su casa. Pero bueno, quizás porque era forastero. Y nosotros, los forasteros, seremos forasteros en los pueblos siempre. ¿Eh? Porque no tenemos ni siquiera la marca de la boina. Son más blancos que uno, pero tienen la marca de la boina. Porque están, además, pueblos ganaderos y de pastores y de ganaderos, pues. Bueno, ¿qué vamos a tomar algo? Y normalmente, fijaos qué interesante, vamos a tomar o unos vinos o unas cañas. Y sin embargo luego un café, un cortado, una Coca-Cola cero, no sé qué, y algunos sí se toman un vino o una caña, o sea, es lo de menos lo que pidamos, pero la fórmula es vamos a tomar un vino o vamos a tomar unas cañas. No voy a seguir por ese lado, pero fijaos qué interesante que un símbolo muy importante de la religión cultural nuestra, que es el cristianismo, es el pan y el vino. ¿Mm? Esta fórmula o estos signos de pan y vino, cuando los misioneros nuestros la han llevado a latitudes que no son de cultura de pan y vino, yo estoy convencido que nadie entendía absolutamente nada. No solo si entendemos la simbología del pan y del vino. ¿Os acordáis la semana pasada que hablábamos también de estas traducciones que eran terribles, como el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Y yo cuando era pequeño decía, ¿qué quiere decir que un verbo se haga carne? Para mí la carne era además la carne que compraba mi madre en la carnicería. Porque, entonces, y eso que los verbos se hacen carne y habita, y la carne habita, pues eso para mí era una complicación. Pero realmente las fórmulas nuestras de nuestra religión son muy interesantes. Desde luego el análisis que hace del bautismo Feuerbach en la esencia del cristianismo es magistral y lo descubrí el año pasado. Yo había leído esa obra de joven, la releí para trabajar con vosotros y bueno, me ha maravillado cuando Feuerbach, que se lo considera casi el antecedente del ateísmo más brutal, habla del pan, del vino, del agua que limpia. Bueno, estoy ahora trabajando en otro volumen de esto, estoy trabajando con esos temas. Bueno, eso forma parte de nuestro núcleo ético-mítico. Y muchas cosas que tienen que ver, el núcleo ético-mítico también tiene que ver con el clima, con la gastronomía. Bueno, nosotros tenemos un clima, una gastronomía para mí insustituible, etc. Bueno, voy por ese lado. Y es lo mismo, yo muchas veces lo he dicho, eso que hace que cuando tú estás en París, en no sé dónde, ves que viene una gente o llegan a un bar o a un restaurante, un grupo de gente y se empieza a empieza el griterío, empieza a hablar con la voz alta y se arma una ahí, que a los franceses tú no los oyes, a nadie, pero viene esta gente que empieza a dar voces
y dice, alguno, ¿cómo se nota que son españoles? Bueno, No, no nada, son españoles, y no solo los españoles, ¿eh? Porque yo he estado sí. ahora en Israel, he ido a visitar a mi hijo y vaya como que gritan estos, ¿eh? Nos ganan. Y ese grupo, yo no sé si eran andaluces, si eran catalanes, si eran vascos, eran españoles. O sea que curiosamente, aparte de las nacionalidades históricas, que es una cosa muy interesante, además yo soy partidario de que a la gente se le den que la gente decida su destino, ¿eh? No nos podemos poner cabezotas en una cuestión formal. Las unidades de los países, la unidad de España famosa que hoy no se consigue por decreto. Y las unidades son unidades que se forjan de otras maneras, quizás. Pero aparte de eso, compartimos el mismo núcleo ético mítico y nos sentiríamos tan bien. Yo me sentiría tan bien, creo que mis compatriotas se sienten todavía mejor en Cataluña. Bueno, se han ido a Cataluña porque cuando fueron les gustó mucho y se quedaron ahí. Te sientes exactamente igual en Madrid que en Barcelona, que en Sevilla, que en Zaragoza o que tal, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que ese núcleo mítico conviene descubrirlo. La gente no sabe que es dependiente de eso, pero qué triste la inmigración a la gran ciudad que fue España, Madrid, de la gente del campo, y que luego esos señores, cuando se inaugura la vaguada, me acuerdo, aquello del centro comercial, el primero, que después de tantas luchas la vaguada es nuestra. Yo conocí la vaguada, con rebaños y con el arroyo y todo. Me he ganado bastante el ser español. Y después de eso, pues la gente está encantada porque, bueno, entonces, César Manrique, pues así intenta hacer un edificio que se lo han destrozado con sucesivas reformas, que tenga el menor impacto ambiental posible, casi no se lo ve, estaba cubierto por vegetación. Esto es la vaguada. Pero ahí en el barrio del Pilar había una serie de señores que eran los padres, estos señores de la boina y de la garrota, y que por la mañana los sentaban, los iban a sentar ahí a la vaguada, los sentaban en esas piedras que había puesto Manrique, y se pasaban la mañana, luego los recogían. A veces como si fuera un centro de mayores, a veces ni hablaban entre ellos, pero estaba lleno, todavía están, ¿eh? El que quiera ir, todavía están. Y yo siempre decía, ¿y esta gente qué pensará cuando está sentada ahí? Como si estuviera en la puerta de su casa en el pueblo o en la plaza del pueblo. ¿Qué pensará? Y viene el desarraigo, sobre todo los hijos de esos señores. Y ahí tenemos a Almodóvar, en las primeras películas de Almodóvar, a mí me llamaba la atención cuando películas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y cosas por el estilo, cuando plantea el decorado de las casas de los hijos de estos inmigrantes rurales, eh, que intentan copiar lo que puede ser el progreso y la modernidad, y les salen unos engendros espantosos que no tienen en su pueblo, porque los pueblos en España y en todos los países del mundo son muy armónicos en colores, en decoración, en manera de hacer los muebles, en todo. Es increíble, es muy, muy, muy armónicos. A mí me llama la atención. ¿Dónde se pierde la armonía? Pues en las grandes ciudades. Y la gente se pierde, ya no sabe de dónde eres, ni de dónde vienes. Bueno, pues este es el núcleo ético mítico al que yo me quiero referir también. Es un concepto antropológico. Bueno, yo creo que por ahora es suficiente, ¿no? Te lo quería hacer esta salvedad. Por otra parte, hay otra categoría que necesitamos un poquito, que es la de horizonte de comprensión. Mirad, cada uno piensa, crea, filosofa o pinta o compone música en función del lugar donde estás, en función de tu lugar, de donde estás en el mundo, ¿no? Ese horizonte de comprensión. Nosotros comprendemos a partir de un horizonte. Así como el horizonte nos permite ver lo que está a la izquierda y a la derecha, arriba, abajo, etcétera, y es simplemente una proyección de nuestro ojo, de nuestro aparato óptico, ¿eh? Y el horizonte no existe, pero sin embargo lo proyectamos, todo lo que vemos ya está estructurado, porque como nos entra al cerebro a través de los ojos, ¿no? Pues el horizonte de comprensión es un término que utilizaba Dussel, a mí me ha servido mucho, porque comprendemos en función de nuestras categorías culturales, ¿sí? En gran parte en función de ese núcleo ético-mítico. Y entonces creamos nuestro relato
en este caso filosófico o cultural o de diversos elementos de la cultura. Ortega y Gasset, que yo cada vez lo valoro más, a pesar de que cuando yo estudié en Argentina no se nos explicaba, decía, y eso que estuvo en Argentina. Y decía, bueno, este periodista es interesante y tal, pero no se lo daba como un filósofo importante. Pero cada vez lo revaloro, hablaba de perspectiva, ¿no? La filosofía de Ortega y Gasset algunas veces se la ha considerado como perspectivismo. Entonces, bueno, nosotros filosofamos, pensamos, vivimos, valoramos desde nuestra perspectiva. Ese es el horizonte de comprensión. Entonces, conocer de alguna manera aquello que nos determina y nos condiciona, no de una manera total, es también muy interesante, e incluso para poder hacer una crítica de la situación en la que estamos. Fijaos, muchas reformas que a veces se quieren, ¿cómo va a ser la sociedad del futuro? Podemos empezar a imaginarnos. Es un ejercicio intelectual y vital interesante decir cómo se va a vivir dentro de 100 años. Yo a veces digo, una de las salidas, lo he dicho ya varias veces, es vivir, yo como no dentro de 100 años no voy a estar, pues voy a intentar vivir ahora como yo creo que se va a vivir dentro de 100 años y se acabó, porque no me lo quiero perder. Pero fijaos las transformaciones que se están produciendo, la sociedad, la familia es algo increíble. Y claro, y muchas de esas cuestiones ya van como atentando, lo cual no está mal del todo, algunos relatos que derivan de ese núcleo ético-mítico. Digo, atentando, por lo menos en las generaciones mayores choca un poco porque ya no es que vayan contra tu religión o con lo que tu educación, no, con elementos mucho más ancestrales. Hay que por lo menos reconocerlo. Del mismo modo que tampoco podemos hacer tabula rasa y a los jóvenes formarnos como si lo anterior no hubiera existido. No hay postura en el fondo más peligrosa que aquella que desconoce la tradición. E incluso si habláramos en términos de donde se ha utilizado tanto la palabra revolución, la versión que yo conozco más, que es la de América Latina, una revolución que no respete la tradición está condenada a ir al fracaso. De paso digo que una revolución no tiene por qué ir unida a violencia, ¿eh? No hay que... Eso forma parte también de la propaganda, ¿no? De la propaganda. Revolución siempre son malos, claro, porque son gente que viene a incordiar, ¿eh? Y además van a matar y van a hacer barbaridades y todas las leyendas negras, ¿no? Al respecto. Bueno, entonces, desde nuestro horizonte de comprensión, bueno, lo que vamos a hacer ahora es intentar profundizar en ese núcleo ético-mítico y ampliar también y ser más conscientes de ese horizonte de comprensión. Muy bien, seguimos. Entonces ya seguimos. Tenía más cositas aquí, pero ya van a ir saliendo. Más estaban pensadas para las personas que vienen por primera vez, pero que muchas de ellas las trato aquí. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún pequeño país? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna? Sí, esto que ha llamado esta unidad, este pueblo, estaría caracterizado por este componente ético-mítico, que también se podría llamar cultura. Uh-huh. Claro, pero es como una muñeca rusa, ¿no? Es decir, si yo miro esto, en el ejemplo que has puesto de América Latina y España, pues tienen un elemento común ahí, ¿no? Pero si miro solo a España, habrá algo que está dentro de eso, ¿no? Así si es. dentro de España miro a Andalucía, pues esos elementos éticos míticos, ¿no? Están como metidos en muñecas rusas, podríamos decir, ¿no? Y en última instancia estaría la humanidad, desde otra perspectiva, ¿no? Exactamente. Es decir, la cultura europea, la cultura asiática, Uh-huh. y en última instancia la humanidad, ¿no? En España nos hemos torturado mucho desde hace mucho tiempo. ¿Qué sea? Nos hemos torturado mucho en España Torturado. por buscar qué es lo que teníamos desde el ideario español, de la generación del 27,
lo demás y tal. ¿Qué es esta especie de psicología colectiva del pueblo español para construir un país de acuerdo con eso y acabar con la maldición histórica de las luchas y de las divisiones? Después de la guerra civil, los españoles se plantearon mucho esto, sobre todo en el exilio, ¿no? ¿Qué nos pasa aquí? ¿Qué le pasa al pueblo español que hace estas barbaridades, ¿no? Empezaron ahí a bien. No sé si me estoy desviando mucho por ahí, por donde el relato que dice. Bien, perdona, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿Carlos? Sí. Vale, Carlos. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en que de esa especie de muñeca rusa. Porque sí, si partimos, yo estaba intentando de alguna manera ilustrar un concepto, pero si partimos de eso, por supuesto que yo ya noto, no solo noto acentos en cuanto se habla de maneras de hablar el castellano o el español, sino que por supuesto que hay diferencias y un andaluz es un andaluz, y un castellano es un castellano, y un vasco, y un gallego, y un catalán, etcétera, etcétera. Por supuesto. Vamos entrando. Y más, como decía la amiga, ¿eh? El medio rural y el urbano. Como decía la amiga, claro, efectivamente el medio rural y urbano, por supuesto que Madrid da lugar a una cosa que significa ser madrileño, no digamos nada lo que son los barrios, algunos que son los barrios muy característicos, aunque han cambiado mucho. Yo mis clases de la UNED durante los últimos años las he dado en Lavapiés. ¿Eh? Y lo cual me ha hecho que, bueno, para mí ha sido una maravilla. Primero porque no le he tenido nunca miedo a Lavapiés, porque como tenemos en pleno salida del metro de Lavapiés, tenemos el Centro de Humanidades de la UNED y por la calle aquella, no sé, Tribulete, no sé, una de estas, tenemos la dirección del Centro Asociado de Madrid, que está en un convento muy bonito, que las escuelas pías, que lo han recuperado. En la iglesia está, por ejemplo, la biblioteca, es recomendable, cerca de la Corrala, o sea, bueno, lo que pasa es que ahora Lavapiés tiene otras características porque es el Kreuzberg de Berlín, ¿no? En lugar de los inmigrantes. Efectivamente, y yo diría que el barrio del Pilar tiene un etos propio y hay gente que hay como un cosa de las redes sociales que dice algo así como ¿quién no se acuerda de esto? Es que no como diciendo es que no es del barrio del Pilar, ¿no? ¿Os acordáis cuando había el cine y os acordáis de esto? Efectivamente, y porque esto es dinámico. Esto es dinámico. Y por supuesto que ahora yo he hecho alusión a América Latina porque se está produciendo un gran mestizaje. ¿Eh? Muy, muy positivo, ¿eh? Muy, muy positivo. Y bueno, si le quitamos la parte de la leyenda negra que habría que hablar, yo nunca voy a estar a favor de ningún genocidio, ni ninguna explotación colectiva, ni de nada. Pero también, en fin, en fin, yo también tengo una cosa escrita por ahí, ¿eh? España ha sido la única potencia colonizadora que ha fundado en los países conquistados y colonizados universidades, pero no una, ni dos, ni tres, decenas, ¿no? Entre ellas la de México o la Universidad de Charcas, incluso hasta la Universidad de Córdoba en Argentina, ¿eh? Entonces, realmente, bueno, es otra mentalidad y en España ha habido barbaridades, pero también existió Bartolomé de las Casas y Toribio de Mogrovejo y bueno, la reflexión sobre los derechos humanos no es, ya se remonta cuando demuestra que esta gente pues tiene el alma y por lo tanto son seres humanos y por lo tanto se los convierte por lo menos formalmente en súbditos de la corona, aunque luego, en fin. Sí, efectivamente, aquí hay una, sí, sí, Teresa, ahora aquí hay yo tengo un artículo en un congreso que hubo, y también está en un libro, de ahí lo saqué, en un congreso con la Universidad de Sonora, y entonces como me tocaba hablar de la Europa del Renacimiento, yo puse América la Europa, porque América fue también una utopía de ciertas mentes europeas, por ejemplo las reducciones jesuíticas y cosas por el estilo, que de hecho se independizaron de la corona y de hecho por eso expulsaron a los jesuitas. Entonces, América fue una de las grandes utopías de Europa, que tuvo realizaciones, ¿eh? Por supuesto la asfixiaron. Teresa. Sí, yo respecto
respecto a lo que dice Carlos, quería comentar, no entendido bien, ¿no? Porque se me ha escapado alguna cosa. Pero quería comentarle, quería comentar que, claro, puestos así, ¿qué tiene que ver el barrio de Salamanca con el barrio de Vallecas? Pues hasta tiene, los vallecanos hasta tienen una lengua distinta, es difícilmente comprensible, ¿no? por otros, ¿no? Yo creo que el fundamento, digamos, lo que sería la estructura más que la identidad en sí misma, ¿no? Es decir, la estructura que forma pues la cultura desde el punto de vista antropológico asiática, que sí que es básicamente distinta a la europea o la americana. Pero la diferencia entre Madrid, que la hay, evidentemente, y Zaragoza, pues bueno, puede ser a lo mejor analizable a la que puede haber entre los vallecanos y el barrio Salamanca, incluso en sus costumbres, en sus gastos, en su economía, etcétera, etcétera. Sí. Yo voy más un poco a lo que es la estructura de un pueblo, en el sentido que tú hablabas. Y en ese sentido, también creo que la colonización de los españoles, la brutal colonización de los españoles en Latinoamérica, no rompieron todas las raíces. Porque si bien sí metieron la lengua y el cristianismo, uno sigue yendo a Latinoamérica y la raíz, la esencia de Latinoamérica es básicamente la estructura, que no es básicamente distinta a la española. Por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mira, para empezar por lo último, sobre todo no pudieron eliminarla porque fueron las culturas muy potentes, ¿no? Por ejemplo, la cultura azteca, o sea, los países de donde hay una mayoría de indígenas o mestizos, donde los blancos son una minoría. México, los blancos son una minoría, por poner un ejemplo. No es el caso de Argentina, pero ¿qué pasa? En Argentina sí los eliminaron, ¿eh? Hubo unas campañas tipo las de General Custer en Estados Unidos, que es el famoso General Roca, la famosa conquista del desierto, que algunas batallas ya se libraron en el siglo XX, ¿eh? Bueno, porque era una cultura que estaban prácticamente casi en la edad de piedra, eran cazadores recolectores, vivían en cuevas, o sea, no había una cultura de la potencia, cualquiera que ha estado que sea, los incas, bueno, que haya estado en el Machu Picchu, o que haya estado en México, o en Guatemala, ¿no? Con los mayas, y yo no he estado en la parte mexicana, he estado en Guatemala, donde están el cogollo de la cultura maya. Bueno, por supuesto, ¿eh? Eso por un lado. Por otra parte, también tienes razón. A mí, bueno, en todo análisis es más que nada ejemplificar, porque todo siempre tiene la excepción. ¿Os acordáis que en esta misma mesa, que yo insisto tanto, en el que todos somos filósofos, me dice Luz Suárez, ¿tú crees que esto es, que todos somos, de verdad lo dices convencido? Me dice, cuando me presenta mi libro a finales de junio, ¿tú crees que Donald Trump es filósofo? ¿Tú crees que es filósofo Matteo Salvini, el ministro de Interior italiano? Y luego dice, o nuestro desalmado particular, que no es de los que peor me caen, gracias a Wyoming, claro, de Luis Bárcenas, ¿eh? Wyoming nos lo ha hecho simpático, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ¿tú crees que esos son filósofos? ¿Tú crees que los del barrio de Salamanca, de alguna manera, son representantes? Me cuesta mucho, porque probablemente sean un destilado con el cual yo no me identifico y están más pendientes de una especie de quién sabe qué, especie de cosa moderna o de cosa propia de la gente que tiene mucho dinero. Y para eso tenemos una cronista de excepción que es Thais Villa, que cuando entrevista a una del barrio de Salamanca donde pasó las vacaciones y a otro de Vallecas, ¿no? Qué bueno.
Y efectivamente, yo ahí me costaría muchísimo y decía, bueno, exceptuando los del barrio de Salamanca, que no pertenecen, ni siquiera tienen un etos propio. Y a lo mejor hay gente, y seguramente hay gente estupenda, pero el prototipo del pijo aquel, a mí no me gusta. Y yo te voy a decir una cosa es actuar sin prejuicio y otra cosa es que yo tengo prejuicios, yo tengo prejuicios, yo tengo prejuicios. Y, no me, y bastantes. Yo creo que todos. ¿Eh? Pero yo pienso que es un mito esto de los barrios. Mira, ¿Un mito en el sentido bueno o malo? en el sentido de que nosotros, nuestras creencias nos hacen pensar que los privilegiados son malos y los que no somos privilegiados somos los buenos que estamos siendo víctimas de los privilegiados. Y yo pienso que no es así. Los privilegiados son por algo. No sé si una razón divina o no. Como yo no creo en lo divino, no creo que sea una razón divina. Pero sí tienen posiciones de privilegio que se las han ganado de alguna manera. A lo mejor, O sus antepasados. no, o sus antepasados, pero el proceso de ganárselo es de acuerdo al sistema. Es decir, ellos han sido los mejores dentro del sistema, porque han sabido aprovechar el sistema y lo han utilizado para gestionar y controlar los beneficios que hay que tener. Y ellos están en una posición de privilegio. Eso en general, uno los ve. Pero yo voy a poner un ejemplo de una realidad. En el año 75 estaba nuestro ídolo Pinochet en el poder y se encargaba del exterminio de los opositores por métodos bastante ejecutivos. Yo recibí una llamada de una amiga, porque yo trabajaba en Naciones Unidas, en Chile, una amiga que viene y me dice que necesita ayuda, que la vaya a recoger. Eso fue cuando mataron a un español en Chile, que era el editor de las publicaciones de Naciones Unidas. Y empezó una especie de persecución a los funcionarios internacionales, que estaban todos aterrorizados, porque hasta ese momento se sentían inmunes. Y ella me llama y me dice que la recoja en la Plaza Chacabuco, y yo pensé que podía ser una trampa y que yo podía caer en la trampa. Así que a mis dos jefes, absolutamente de derecha, absolutamente privilegiados, uno Antonio Ríos Larraín y otro Alberto Finsten Letelier, que eran tíos de mucha fortuna y una situación. Les dije, si no llego a las 5 de la tarde, avísenle a mi amada que he caído. Y ellos me ofrecieron todos los recursos que ellos tenían si necesitaba ocultarme. Todo. Ninguno pensó que lo iba a hacer mal, que yo era un perverso. No, me ofrecieron todo. Siendo ellos supuestamente afines al régimen. Bueno, lo deben haber sido. Pero no hubo una actitud que no tenía nada que ver con su posición privilegiada. Entonces yo siempre me pregunto, ¿son todos iguales? ¿O es que nosotros creemos que son todos iguales? Porque como pasa con el sistema que tenemos, que cogen un caso y lo ponen como ejemplo. Por ejemplo, todos pueden ser ricos en Occidente porque hay 1, 2, 3 o 4, 5 ricos. Y cualquiera puede llegar a ser por la libertad, entre comillas, que tenemos. Lo mismo ocurre. Todos los privilegiados son malos. Yo en eso discrepo. Yo creo que hay de todo. Hay gente que hace las cosas muy bien dentro de esos privilegiados y que a lo mejor no las conocemos como no conocemos todas las cosas buenas que se hacen en este mundo, porque las únicas noticias que tenemos son malas. Entonces también ese mito, ese es un mito que hace que nosotros creamos, de acuerdo a nuestro punto de vista, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, quién habla bien, quién habla mal y todas las cosas. Entonces, en ese sentido quería manifestar mis dudas respecto a esas evaluaciones. Me parece muy bien que expreses. Bueno, es muy atendible lo que tú dices. A ver, yo soy más bíblico en esto, ¿no? O evangélico. Más difícil es que pase un camello por el ojo de una cerradura que un rico entre en el reino de los cielos. Yo tengo ese prejuicio.
porque los que tienen tanto, no importa si ese concretamente es mal habido lo que tiene, pero los que tienen tanto realmente están viviendo del despojo a los que no tienen nada. Y yo ese prejuicio, si le queremos llamar prejuicio o preactitud, va a ser muy difícil. Antes me va a crecer el pelo, voy a tener tu pelo antes de eso, que me pase. Porque realmente pienso, a ver, sería muy interesante, este sería otro tema, el tema de la riqueza, ahora termino. Ahora, cuando una persona dice, mira, de joven era botones del banco y terminó siendo el presidente del consorcio, algo ahora, hombre, para llegar hasta ahí. O sea, nosotros nos hacemos ricos con nuestro sueldo, no, alguien tiene, es imposible. Entonces, el dinero, a mí, a no ser que lo hayas heredado, y seas la nieta de Franco, tan modosita, que ha heredado hasta el paso de Meirás y todo eso, pero hay que rastrear muy poquito. Pero eso es el sistema. Sí, ese es el sistema. Ese es el sistema, que hay que cambiar. Claro, pero el sistema es el que te promueve eso. Pero es que tú has hablado desde una perspectiva protestante. El triunfo económico es una prueba de que Dios está contigo. Por tanto, además te hace bueno. Si eres un triunfador económico, no solo eres un triunfador, sino además bueno. Y al contrario, aquel que le va mal en la vida, no solo le va mal, sino que es prueba del castigo divino. Está sufriendo la maldición de Dios y por tanto es malo. Bueno, pero que no hay problema porque es un bienaventurado, ¿eh? Porque como es pobre estará más cerca de Dios que cualquiera. En España, esta ética, que es una ética protestante, vino a predicarla, empezó a predicarla en España Ramiro Maeztu, que vino de Inglaterra, predicando, hablando del poder divinizador del dinero. Blanquea cualquier cosa, ¿no? Y después la ha implementado en España el Opus, que llamándose católico actúa con una ética protestante. El famoso época del desarrollismo y del milagro español. Es la ética dominante, la ética dominante de hoy que se difunde desde los medios de poder. Esa es, ¿no? Pero frente a eso está el catolicismo, nos enseñaban de niños, también que hay pecados de omisión. Un millonario está cometiendo pecado por no solventar los problemas que con su riqueza podría hacer. Pero eso se lo han olvidado. Pero estaba en la ética católica que nos enseñaron de niños. No, sí. Ahora ya no lo dice. Hombre, pero hay pecados de omisión. Yo quiero decir que la ética católica nos ha enseñado a todos a quedarnos con lo que Dios nos manda. No, O sea, eso es la del cura, la de la iglesia. No. Esa es la de la iglesia. Y aguantar el Esa no sufrimiento. es la ética católica. Y este es un valle de lágrimas. O sea que esta es la ética católica. Pero, bueno, de acuerdo, me encanta. Entonces, hemos hecho un paréntesis, esta vez hemos dividido. ¿Querías hablar, Pepe? Sí, una cosa, habla, es que Pepe. estáis hablando cosas muy interesantes hoy, ¿no? Y desde la muñeca rusa hasta la gente de derecha, digamos, ¿no? En Chile y todas estas cosas, pues es un debate muy interesante. Yo me estaba recordando a Delibes, que Delibes decía que la cultura de los pueblos desaparecía cuando llegábamos a las ciudades, o desaparecía en las ciudades, ¿no? Decía él. Pero al hacer un análisis de nuestro pueblo, o de nuestra ciudad, porque esta ciudad ha sido pueblo, y los que hemos vivido 300, 400 habitantes aquí, y ahora somos 45.000, dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué evolución se ha dado en este pueblo que ya no es pueblo, que es ciudad? Y que no ha perdido la cultura. Es más,
yo diría que es un pueblo especial. Los que venimos de barrios, como decíamos antes, de Vallecas o de Entrevías, o que hemos estado todo nuestro tiempo con gente más sencilla, más humilde, y nos hemos juntado aquí con gente, vamos a llamarlo de la élite cultural, ¿no? Y que ha sido una reunión de muchas culturas, puesto que aquí ha habido gente, como conocéis, aquellos que vivimos desde el principio y somos pioneros en Tres Cantos, de lo más diverso, ¿no? Y que quisieron un Tres Cantos donde en principio los fundadores, digamos, del ayuntamiento inicial y de todo aquel rollo, no querían ni siquiera que hubiese educación no pública, privada, y que al final hemos tenido que tragar con la educación privada o concertada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo que una persona quiere o lo que una persona decide, sino que lo que muchos somos capaces de crear. Aquí hemos creado una cosa, una ciudad tan distinta, que yo me admiro muchas veces cuando veo y digo, madre mía, lo que era Tres Cantos y lo que es ahora. Llevamos aquí 35 años, pues alucinamos. No sé vosotros, pero yo sí, porque hay gente aquí que estuvieron en los primeros movimientos sociales y culturales de Tres Cantos, que aquello no tiene nada que ver con lo de ahora. Y si nos ponemos a pensar, pues bueno, ha surgido un movimiento de pronto de inquietud cultural, de inquietud literaria, filosófica, etcétera, etcétera, que yo no sé de dónde ha surgido. Yo quisiera que vosotros me ayudarais a reflexionar y a pensar sobre esta cuestión que yo muchas veces me cuestiono y que me pregunto, ¿no? Sí, de hecho, ya esta reflexión la hemos hecho. Yo como vengo de afuera y no pretendo dar coba a nadie, pero sí que es un fenómeno singular y por eso, entre otras cosas, no es el único, pero es un entorno que favorece situaciones como esta. Por ejemplo, que haya un nutrido grupo de filosofía, que somos un nutrido grupo de filosofía. Yo insisto, y quiero pasar a continuar, yo insisto en que es un acontecimiento. Y yo ya sabéis que utilizo mucho la palabra acontecimiento porque de tanto decirlo no la vamos a creer y lo es. Y que este grupo de filosofía va a seguir funcionando, pase lo que pase, a los elementos que un buen día nos tengamos que dejarlo. Pero bueno, que haya un núcleo libre de reflexión filosófica no es tan frecuente. Un núcleo libre de reflexión filosófica. Yo les decía el otro día a las personas que dirigen esto, que a mí me encantaría, pero no pretendo, faltaría más cambiar el nombre, pero me encantaría que se llame también Universidad Libre, ¿no? Porque ahora se lleva un poco más esta cuestión. Pero somos un grupo libre de reflexión filosófica. Fijaos las intervenciones vuestras, cada una de estas... Quería preguntar respecto a la situación especial de Tres Cantos, es que en otro sitio, por ejemplo, hay una oferta de filosofía, o si la hay, no. La gente va. No, sí, Pues pero por eso... Bueno, pero una vez que se produce la oferta, sí, por supuesto. Sí, no, pero bueno. Bueno, una vez que se produce la oferta se produce, pero se tiene que dar, es como esta confluencia de cuando hay un paso en la evolución, ¿no? O el Big Bang. Una vez que se produce la oferta, tiene que darse una serie de circunstancias. Ojo, que yo he entrado en contacto con alguna y en el fondo me ha dado la impresión, no es que a la gente no le interese, sino que a los que estaban ahí a lo mejor no les interesaba, porque se jugaban otras pequeñas cosas, como que, en fin, que ha venido un filósofo aquí cuando estamos muy bien sin filosofía y además lo asumo yo desde otra perspectiva cultural. También es que esto además te tiene que dar lo que dice Pepe, porque está lleno de universidades populares, y son, bueno, estupendos centros de cultura, donde se hace de todo un poco, se hace alguna conferencia, pero esto es más potente. Sí, yo quería participar aquí respecto a eso. La Universidad Popular, con todos sus defectos que tenga,
porque siempre en la estructura se dan alguna situación que no satisface todo, es independiente. Ella, a diferencia de otras universidades populares dentro de España que se han asociado y han pasado a ser parte de los ayuntamientos, entonces sus actividades están dirigidas por lo que quiere el ayuntamiento. Nuestra universidad solamente tiene algunos años una pequeña contribución que da el ayuntamiento, pero la universidad es independiente de decidir qué actividades culturales, a qué se dedica, y no tiene que depender del ayuntamiento o quién sea el partido predominante del ayuntamiento o no para definirla. Y eso también ayuda a que se produzcan estas cosas como este estupendo seminario que tenemos de filosofía y otras cosas más. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir si os parece, porque este es otro. Fijaos como si alguien va apuntando. Se puede hacer se pueden hacer temas monográficos en otro espacio, ir entrando en estas cuestiones y desarrollándolas. La importancia de la independencia y de todo este tipo de cosas. Y de luego, si yo miro, yo vengo de afuera, ¿no? Tú vienes de afuera y mira, yo estaba en el mar y de repente homenaje al doctor Montes. Digo. Y son todas cosas así que van calzando. Es coherente que se le haga homenaje al doctor Montes, es coherente que esto, porque está como en una vanguardia, muy respetuosa por otra parte, porque no se trata de radicalismo, pero sí que de una vanguardia y de una modernidad en el buen sentido de la palabra. Entonces, bueno, continuamos, por favor. Vamos a ver. Ahora vamos al tema de hoy, a los textos de hoy. Estamos siempre buscando la manera de velar ese núcleo ético-mítico, esas raíces, antes de que empecemos ya con la respuesta que va a dar la ciencia y la filosofía, que como sabéis, también va a resultar muy interesante, ¿no? Bueno, a ver dónde encuentro un pequeño... A ver, el tema, el grupo, el tema 8, el texto 8, nos sirve todavía la selección que hice, ya prepararé otra. Es un texto también de Aristóteles, de la metafísica. Dice, pudiera sospecharse que el primero en buscar un principio de este género, es decir, una causa de la que derive el movimiento de los seres, o sea, el movimiento del universo, ¿no?, haya sido Hesíodo, o cualquier otro, si antes que él colocó en los seres como principio el amor, entre paréntesis eros, o el deseo, como Parménides lo hizo después, ya que también reconstruyendo la Génesis, yo esto lo he copiado, está todavía con acentuando estos pronombres, reconstruyendo la Génesis del universo dice, como el primero entre todos los dioses, ella, la divinidad que rige el universo, creó a Eros. Y Hesíodo, el primero entre todos los dioses, dice, el primero entre todos los dioses fue el caos, después la tierra de amplio seno y Eros, que sobresale entre todos los inmortales, expresando la necesidad en los seres de una causa que mueva y una las cosas. Bueno. Otro gran tema, Eros. O sea que, bueno, empezamos a desmembrar un poco o desmontar ciertos mitos en el sentido que tú lo usaste, o ciertas creencias, ¿no? Bueno, el dios principal es Zeus, de ahí viene nuestra palabra Dios, ¿no? El genitivo de Zeus es Diu, y de ahí viene Dios, ¿no? Pero no, Zeus en esta genealogía viene bastante después, porque realmente el primer dios que, según una serie de relatos, tal como lo consideraban, el primer dios que realmente tiene una fisonomía clara es Eros, que Eros representa realmente a partir de la unión entre la luz y las tinieblas, o el caos y el orden y todo este tipo de cosas, aparece Eros, que tiene la función de unir. Eros ya es un dios que tiene incluso sexuado, dirán por ahí, porque es una unión, la unión anterior sería una unión asexuada, entonces sería una unión sexuada. De contrarios, más contrarios todavía. Bueno, pues el carácter de Eros como de unión. Será muy interesante poder ver en nuestra cultura, ya que estamos lanzando cosas que ahí se van a quedar, la diferencia que hay entre
¿quién es Eros? O la indoeuropea u occidental. Fijaos que Eros es el amor. El planteamiento del banquete de Platón es excelente en este sentido. Pero nosotros tenemos otra concepción del amor que ahí se abrió camino, que es la del amor que está en el Evangelio, ¿no? Aquel de un solo mandamiento os dejo, amaos los unos a los otros. No solo el amor, sino la pedagogía del amor, donde Jesús dice, ¿cómo? Pues como yo os he amado. O sea, ¿os habéis sentido bien? O sea, bueno, así, ese es el mensaje que yo... Bueno, ese es el amor cristiano, del cual tampoco jamás voy a abdicar, pero para nada, porque no tiene nada que ver el asumir un elemento clave de nuestro núcleo ético-mítico, de nuestra cultura, con seguir a una religión muy criticable no solo por el tema de las riquezas, sino por de otros escándalos que no es solo patrimonio del catolicismo. Estos abusos terribles de los poderosos borrando lo que realmente se predica, ¿no? O sea, yendo contra el amor, sojuzgando gente, bueno, ya sabéis de todo lo que yo hablo. Bueno, pues estamos en la cuestión del Eros. Voy a leer otro texto. A ver, este texto es de El Sofista, o sea, de Platón. Me parece que cada uno de ellos, los filósofos, que quieren definir cuáles y cuántas son las cosas, nos relata una especie de mito, como si fuésemos niños, dice Platón. Fijaos que es consciente de que los mitos nos tratan como niños. Y yo creo que en nuestra historia nos han seguido tratando como niños, incluso cuando enseñan filosofía. O sea, pensar que la filosofía es una cosa de iniciado, tratarnos como niños. Vosotros no sois niños. Aquí no hay niños, por lo tanto se puede hacer filosofía con mayúscula. Unos que los seres son tres y que algunas veces se comparan entre sí, otras habiendo entablado amistad nos hacen asistir a sus bodas, nacimientos y educación de la prole, otros diciendo que son dos, lo húmedo y seco, el calor y frío los une y los desposa, la estirpe de los eleatas entre nosotros, de Parménides, que comienza desde Genófanes, o quizás antes nos relata sus mitos, como si lo que se llama todas las cosas fuese una sola cosa. Ciertas musas jónicas, Heráclito entre paréntesis, después y algunos sicilianos posteriores a ellos, Empédocle, concuerdan en pensar que ofrece mayor seguridad entrelazar distintos mitos entre sí y decir que ser es múltiple y uno y que es mantenido unido por el odio y el amor. Aquí lo que viene a decir, lo que tiene que ver con lo que decía antes del mito. El mito hay que entrelazar, porque hay montones de relatos, varios relatos, muchos relatos, que si nos lo creemos, pero de aquella época y de esta, los que todavía sigan siendo religiosos en el sentido de seguir siendo practicantes de una religión, bueno, no podemos tratar, no somos niños. Entonces, lo importante es poder unificar todos estos relatos y ver que hay una base mítica que es muy importante. A esto vamos. Y eso precisamente el que va a tener este cometido es la figura de Eros. No es que sea un dios determinado, simplemente que Eros es la unión. ¿Por qué? Porque el gran problema que hay en Occidente, por lo menos en la cultura, en el mito griego, es la dispersión, el desorden, el caos. El gran enemigo del universo es el caos. Por eso viene la ananke o ananké, que es la necesidad, y la dike, que es la justicia, a poner orden, y ahí se empieza a desarrollar todas las a partir de ahí se desarrollan las teogonías. Teogonía, como su nombre indica, es la génesis de los dioses, ¿no? De Teo y bueno, pues, pero precisamente porque el gran problema nuestro es poder realmente superar el caos. Para los griegos, en un sentido de la justicia de la naturaleza sí que hay una justicia muy, muy precisa, y las leyes de la naturaleza no se pueden contravenir porque realmente tiene sus lo pagas. Lo que estamos haciendo con nuestro planeta lo estamos pagando y lo vamos a pagar. Y por otra parte, la necesidad. Fijaos cuando hablan de la necesidad, la ananke o ananké, que son aquellas que representados en algunos relatos míticos como las parcas o las diosas del destino, que es la Moira en griego, parece que se cumple inexorablemente.
aquí hay dos o tres elementos que están saliendo. El orden, la necesidad y, por supuesto, la unión. Fijaos que en nuestra cultura ha primado más el concepto de ananqué que el de libertad, por ejemplo. Porque el concepto de libertad en los griegos se convierte simplemente en una libertad hacia adentro, o sea, pero no en una libertad hacia afuera, de la sociedad o de la humanidad. El concepto de libertad en el fondo viene también del otro mensaje o de la otra línea, que es la línea judeocristiana. Vas a un entierro, sobre todo si es un pueblo, también en las ciudades, y dicen, oh, pobre, estaba escrito. O sea, estaba escrito que se iba a morir. Sobre todo si te mueres en un accidente, eso estaba escrito. Cuídate, ten cuidado y me avisas cuando en el viaje. No te preocupes, mamá, que si no está en que me tengo que morir, no me voy a morir, ¿no? Como diciendo que está escrito cómo, cuándo y dónde se va a morir, ¿no? O sea, tenemos un sentido fatalista de la existencia, donde parece que las cosas, que hay un destino. Es terrible la fuerza de la creencia en el destino que tenemos, porque eso nos atenaza. No, sí, mira, no te preocupes, que si no si no es tu hora, que no te va a pasar nada, si no te ha llegado la hora. Y si te llega la hora, hagas lo que hagas, te ha llegado la hora. Pero ese fatalismo vital nos lleva a un fatalismo social, político y demás. No, esto no tiene arreglo. Los políticos siempre serán unos ladrones. Hay muchos, pero no todos. Esto no tiene arreglo, porque claro, lo contrario es la politicidad y por lo tanto la manipulación mayor. No te esfuerces, siempre va a haber guerras, siempre va a haber guerras. Aquí van a haber los poderosos. Parece que también bastante es verdad también esto, porque no hemos conseguido desbancarlos. La amiga que yo menciono tanto, Ana María Ornenas, habla de la tercera pulsión o pulsión de posesión, que por lo visto ha impregnado toda nuestra andadura histórica, ¿no? La búsqueda del poseer, ¿no? Y se privilegia, y no solo por esa influencia del protestantismo, sino al que posee. Poseemos cosas, poseemos personas. Poseemos personas. Por eso la maté porque era mía. Al fin y al cabo yo tenía derecho a matarla, ¿no? Si era mía, ¿qué más da? Es mi mujer. Se usa mucho menos mi hombre. Mi hombre es casi de canciones o de María Félix o de alguna aventada que hubiera por ahí. Pero mi mujer... Rural, sobre todo andaluz. ¿Sí? Sí, En Andalucía sí. mucho. Sí. A mí me encantaría ser... En el lenguaje rural andaluz. A mí me gusta mucho esa expresión. El otro día comentaba, ya me gustaría ser que alguien dijera, este es mi hombre. Yo quiero ser el hombre de alguna. Y en la comunidad valenciana también. Yo tengo una hermana que es que le gusta mantenerlo. Como lo ha oído a mi madre y a mi abuela, ella, estando en Madrid, se refiere a su marido como su hombre. Me parece magnífico. Bueno, a lo que vamos. Pero también hay una versión negativa, ¿no? Entonces, pensemos en el sentido de la ananqué como necesidad, como que nos... Perdona que te Sí. interrumpa. Pero en el lenguaje rural también se dice la mujer. La mujer, sí. Quitan el posesivo. Sí, dice la mujer, dice la mujer o la mujer no quiere. Pero en ese lenguaje rural tradicional no está explícita la posesión. Es interesante. No, y la mujer tiene importancia. Sería otro de los grandes elementos a analizar en nuestra cultura, ¿no? Fijaos cómo salen cosas. Bueno, entonces, los elementos, la necesidad, el destino, la moira, lo que es inevitable, no sé si lo hemos conculcado. En ese sentido, sin ser peyorativo, si a eso le consideramos pensamiento pagano, o sentimientos paganos porque es anterior al cristianismo, desde luego el paganismo ha triunfado en gran parte en nuestra cultura. O sea, me refiero a lo grecorromano, como realmente cuando el cristianismo se hace religión oficial del imperio, bueno, se hace tiene unas connotaciones también políticas, pero la mentalidad no se abandona. De hecho, la cuestión del dualismo de alma y cuerpo, como sabéis, en los primeros concilios hay discusiones muy grandes para poder incorporar el concepto de alma a la teología cristiana que no estaba contemplado, porque en el mito hebreo,
método judeo hebreo, los seres humanos se puede distinguir entre carne y sangre, pero no entre cuerpo y alma. Bueno, entonces, pues esos son elementos que siguen actuantes, ¿eh? Lo del el concepto del destino o de la necesidad. Yo quería un minuto nada más, que hoy es el Halloween. Oh, sí. Y entonces, aprovechando que hoy es Halloween, el Halloween no es más que el Samaín, que era una fiesta celta. Sí. Ujú. Entonces, era una cultura que celebraba hoy, que empezaba el año para ellos. Claro, claro. Y después se llevó a Estados Unidos y ahora vuelve, pero no sé si lo entienden en el verdadero sentido de los ritos celtas que todavía se mantienen en el siglo XXI. Segura, Primero fue celta, se romanizó y después claro. se fue haciendo cristiana, pero realmente el origen es de la cultura celta. Sí, como siempre Carmen nos aclara cosas muy interesantes. Es que hoy es la fiesta, vamos. Sí, yo soy esta que tengo que reconocer en mi condición sencilla y humilde que aborrezco absolutamente, Claro. porque Pero no me es que gusta, el no me sentido- gusta. el No me he puesto a sentido- pensar en ella, pero no me gusta. El sentido en que ha vuelto Sí. tipo Disney se le fue Claro. quitando el sentido La que de- tenía, que era un rito de principio de año, era el año celta que se celebraba y con todos sus sacerdotes y los ritos al sol y a la luna, que incluso hay una canción que es Luarna Lubre, Ujú, que es la luna en el claro del bosque, ujú. en el rito celta del Samaín. Muy Se bien, mantiene, aunque tengamos una cultura greco-romana, hay muchas costumbres celtas en España. sí, porque lo greco-romano y lo celta, en realidad, si siguiéramos a este filósofo Dussel, es indoeuropeo, que nos diferencia de lo asiático, no somos ni mejores ni peores, aunque a veces nos creamos mejores. ¿eh? Carmen Vázquez, como diríamos en la... No, quiero decir... No, de verdad, no. Es que es el día... Sí, no, que ya lo sé. Yo odio el Halloween, ¿eh? Sí. Lo detesto. Sí. No, digo Porque es que... que además creo que se disfrazan como si fuera carnaval. Sí. Y es totalmente diferente. Sí. Sí. ¿Sabes el proceso hasta llegar a eso? Pues ¿Quién? yo creo que de Irlanda, que era la cultura celta, pasó a Estados Unidos y de Estados Unidos vuelve en general a todo el mundo porque hoy todo el mundo adopta costumbres americanas. Sí. Y además, sin embargo, no tiene nada que ver con la fiesta de los muertos en México, que es Claro, muy pero interesante, es distinta. es completamente distinto, efectivamente. Lo que pasa es que se fue cristianizando Sí. ritos antiguos con el fin del verano, el fin de las cosechas, etcétera, pero que después nos las devuelve Disney, pues transformadas en cantidad de cosas rarísimas. No, efectivamente. Vamos, pero que si analizamos el núcleo ético mítico de las raíces de los pueblos, Ujú. No, lo que está claro la que... cultura celta lo que está claro... tiene todavía hoy en día en vigor muchas tradiciones, Claro. pero vamos, que las han transformado en cosas de Disney sin sentido y no sé si... Bueno, porque lo que ha ocurrido, ya que estamos hablando del mito, que se ha reemplazado ese núcleo ético mítico y esos relatos míticos y esa actitud hacia actuante y dinámica del mito por mitos artificiales, porque todo ahora el lugar de aquellos dioses lo ocupan futbolistas, lo ocupan Ya, cantantes. pero vamos, hoy tenemos una fiesta celta. Sí. Que a mí no me gusta, a pesar de que yo creo que soy bastante celta por Sí, yo soy muy celta. verdaderamente por línea, mi segundo apellido es McKern y además incluso el agüero que son del norte que también son bastante celtas, pero desde luego la fisonomía es bastante celta. Eso. La mía es un prototipo, así somos algunos. Bueno, pues muy bien, sigamos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, voy a avanzar un poquito más.
Yo no tengo, me lo digo a mí mismo, tengo que, no tengo que estar ansioso por cumplir con un programa, porque lo que se trata, este curso es de ir poniendo unas picas y ir abriendo unos temas y ir flexionando. Bueno, pues el tema de la diqué también, de la justicia, también es muy interesante porque es el orden. No olvidemos que en la sociedad griega y en la nuestra quizás tendríamos que aprenderlo, prima la comunidad por sobre el individuo. Aquí también lo del individualismo, yo estoy a favor del individuo, en otro momento lo puedo, pero el individualismo ese que de neocapitalista y de aquí cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos, cualquiera puede ser presidente, es cuestión de que, hombre, tienes que seguir todos los pasos y llegará uno cada X tiempo, siempre y cuando sea hombre. Por ahora no se ha demostrado lo contrario, ¿no? Porque podría haber sido Hillary, pero por ahora tendrá que esperar alguien, una mujer. Entonces, realmente lo que importa es la comunidad, porque es el orden, es el cosmos, es el universo lo que importa, no lo epifenoménico, no lo circunstancial. Lo que interesa es lo que permanece, lo que interesa es el todo, lo que interesa es el conjunto, ¿no? Y entonces la justicia es la justicia de la comunidad. Fuera de la comunidad no somos nada. Y entonces las comunidades tienen que ser justas, porque tienen que ser ordenadas y equilibradas. Dependerá luego quién dirija esta cuestión, porque el propio Platón se horroriza de que es la época de la democracia la que condena a muerte a Sócrates, ¿no? No son los tiranos, no fue en la época de la tiranería, sino en la democracia. Entonces, Sócrates se exilia de Atenas, ¿no? Bueno, yo creo que se puede. ¿Queréis comentar algo? Lo de Eros, a ver, Eros es unidad. Es lo que sintetiza y unifica todo. Es esa fuerza, quizás es la fuerza vital, es un poco lo que a lo mejor diría Bergson, el elan vital, es aquello que realmente es como la fuerza de la naturaleza, en el fondo, Eros, que se personifica en una deidad y al mismo tiempo es lo que puede hacer confluir a los contrarios. Sería muy interesante entrar en esta concepción de Eros. Recuerdo simplemente la de Platón, porque no nos va a dar tiempo, porque saldrá más veces, que Eros es hijo de Poros y de Penía, es hijo de la riqueza y de la pobreza, unifica ambas, y entonces por eso Eros es emprendedor, es buscador, es brillante, tiene la capacidad de buscar, pero sin embargo está condenado a no poseer, a no retener, es lo contrario de la posesión, porque se te esfuma. Y es verdad, no solo se fuma lo económico, a veces una caída de bolsa puede provocar ha provocado hasta suicidios, porque hay gente de estos grandes ricachones que se han arruinado en aquellas famosas caídas de la bolsa, de Wall Street y todas aquellas. Pero también no podemos poseer el conocimiento permanente, porque o nos actualizamos o realmente caemos en la más profunda de la ignorancia, no podemos poseer las personas y no podemos poseer ni siquiera las ideas, porque lo que en un momento dado valía empieza a perder vigencia y tenemos que reconstruirlo, ¿no? Por eso la verdad es tan importante. Nadie puede venir aquí a contar lo que es la verdad. Mi función aquí es un poco incentivar esto, plantear cuestiones, bueno, hacer de filósofo que comunica, ¿no? Porque para mí la filosofía es comunicación. No es nada privilegiado ser filósofo, lo que es importante. Yo diría, es un deber, y sobre todo si ha sido formado, ¿no? Como cualquier otra profesión, aunque yo a veces no lo tomo como profesión, pero cualquiera que ha sido formado tiene el deber de devolver a la sociedad aquello que ha aprendido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? ¿Alguna cosa para agregar? Dime. Pregunta. ¿Por qué Eros, al no poseer o al perder lo que posee, está condenado? ¿Por qué no está beneficiado? Bueno, condenado en el sentido, tú dices por el término que yo he usado, bueno, probablemente no sea el más correcto, está impelido, no puede hacer otra cosa. Es que los seres humanos, las personas, vamos a perder todo. Con la muerte ya se va a perder todo de todo.
Por eso, ante la visión de la muerte, adquiere sentido la vida, ¿no? Porque realmente y vas jerarquizando. Yo tengo la segregación de un pequeño vídeo de una charla que tuve en Plasencia, donde digo las ventajas de una muerte anunciada. Es excelente la muerte anunciada. No es una condena, no es, mira, estoy enfermo, me pasa esto. No, por lo menos tienes más cartas a saber más o menos de qué te puedes morir, ¿eh? Que la muerte sorda aquella que te deja seco en una esquina. Entonces, realmente la muerte anunciada hace que vivas más intensamente y que se relativice la muerte. Y la muerte se conjura con la vida, ¿no? Eso es otro gran tema. Y además la muerte no existe. Yo estoy de acuerdo con los griegos, con los estoicos, los epicúreos. La muerte no existe porque estamos vivos mientras y existe la vida. Y cuando estamos muertos, no somos nada, no existe la categoría de estar muerto. Existe la muerte y se mueren los seres queridos, pero nosotros no se aplica en nosotros. Nosotros no vamos a estar nunca muertos. Jamás. No nos vamos a morir, nunca. Vamos a dejar de vivir, pero no vamos a ir a otro estado, no estamos muertos. Otro de los grandes elementos de nuestro núcleo ético-mítico, lo que pasa es que nos viene más más o menos del judío cristiano, pero también más bien del griego y del romano y del griego. No olvidemos que ellos, sobre todo de los órficos y los pitagóricos, los itálicos, que yo le llamo, porque se desarrollaron en el sur de Italia, en Sicilia, de que pensaban que nosotros somos un alma inmortal que estamos de paso y que nos vamos encarnando y reencarnando. Eso no lo tiene presente la línea hebrea, ¿no? y la judeo-cristiana inicial. Pero realmente la muerte no tiene ningún sentido. Vamos, no sería para que nos preocupáramos. Más bien sería preocupante el sufrimiento. Pero gracias al las ideas que nos deja el doctor Montes, pues tampoco hay por qué sufrir a lo tonto. Y si además es legal, fenomenal. No existe la muerte, individual. Existe la gente que se muere y los amigos que nos dejan y mi madre que todos los días pienso en ella. Y la muerte es un problema para el que está vivo. En fin, es otro de las grandes cuestiones, ¿no? De los grandes elementos, porque claro, tenemos que ver, y eso prontito, fijaos que lo voy a hacer, no lo iba a hacer, pero ahora se me ocurre, vamos a tener que comparar con el mito judeo-cristiano también, porque el mito judeo-cristiano se las trae. Y es muy interesante ver que nosotros somos una especie de síntesis mal resuelta entre ambos núcleos ético-míticos, el judeo-cristiano y el indoeuropeo. Bueno, sí, Octavio. Yo lo que creo que ya lo he manifestado con el problema de la muerte, yo creo que es el problema más que nada del desapego. Es decir, del tener que ir pensando en que tenemos que ir dejando todas las cosas que teóricamente poseemos. Entonces, yo creo que los hindúes, por ejemplo, la filosofía oriental, que tienen tanto desapego y llegan a ese estado de no querer o de no tener ya por qué poseer, para ellos, pues el acto de la muerte es como un acto natural en donde uno se tiene que dejar llevar. Entonces, parece que uno, pues, aparte de los griegos, ¿no? De lo que decían de que no pienso la muerte porque cuando yo estoy aquí ella no está y cuando yo no esté ella tampoco va a estar. O sea, que es el desapego, el desapego. Ha usado una palabra que a mí me gusta mucho. Precisamente nuestra sociedad ha generado esta actitud de apego a lo material, a la pertenencia no solo al dinero, a las personas y todo, el apego. Y es muy liberador la sensación del desapego. Entre otras cosas porque hay otro elemento dentro de nuestro mito que es Cronos, el tiempo, y también será interesante poder ver en la medida de nuestras posibilidades cómo el tiempo también es relativo, no solo en el sentido de Einstein y de otros, sino también en el sentido de que no es lo mismo. Imaginaos, si estáis aquí, el que sea aburrido, esto se lo habrá hecho eterno. Estas mismas 2 horitas. Y el que lo ha pasado bien, dice, pues ya hemos terminado. El tiempo es muy relativo y el tiempo nos lleva, digamos, la podemos ensanchar, lo podemos vivir en profundidad. Yo tengo algunas cosas, algunas experiencias muy interesantes de la temporalidad. Porque se puede hacer, la vida es muy breve, pero al mismo tiempo se puede ensanchar tanto,
¿eh? Yo pienso en mis últimos 2 años, por ejemplo, o 3, he vivido como 10 o 20, con lo cual, claro que voy a pasar los 100 años, ya los he pasado. Bueno, oye, muchísimas gracias y cualquier cosa, pues ya sabéis, estamos ahí, tenemos ese grupo, se puede hablar. No olvidéis esto, los que queráis tenerlo, y ya.